Les voy a dar tiempo entonces para que se preparen, para que vayan a bloquear, a manifestarse esta tarde. Mañana es feriado. Nos vamos entonces haciendo un recuerdo de lo que habíamos hablado de que era el ADME, la absorción, distribución, metabolismo y excreción del hierro. Como ven en esta gráfica, está un resumen de todo lo que habíamos hablado. La absorción a nivel del duodeno, 1 miligramo por día. El transporte a través de una proteína, que es la transferrina, que va a conducir entonces a nivel de la pérdida, puede ser por 1 miligramo por día o 1,5 por día en la mujer, por el ciclo menstrual aumentado, etc. Este transporte de la transferrina, ¿verdad? O a través de la transferrina, va a llevar entonces hacia los tejidos en forma de mioglobina y de las enzimas del citocromo P450 en una proporción de 300 miligramos, ¿verdad? Y el resto va a ir hacia los glóbulos rojos en una proporción de 2.500 miligramos. Estos glóbulos rojos van a hacer de que el hierro que se destruya o que esté en exceso vaya al sistema de depósito, al pool de reserva, ¿verdad? Que va a ser el sistema fagocítico mononuclear o sistema retículo endotelial, en una proporción de 100 a 400 en las mujeres y de 1.000 miligramos en los varones, ¿ya? Esta es la cantidad. Estas reservas van a ser entonces liberadas el hierro siempre y cuando el organismo lo requiera, cuando en este caso de anemia ferropénica o de anemia de proceso crónico, siempre a través de un transportador que es la transferrina. Vean, entonces, si la velocidad de pérdida o la utilización es mayor al de la absorción, se va a generar siempre la deficiencia de hierro. Y estamos hablando de la anemia ferropénica, caracterizada por una hipocromía y una microcitosis. El tratamiento, ya conoce usted, en este caso va a ser administración de sales de hierro en estado ferroso para su fácil absorción. Entonces, vean ustedes, esta es una gráfica muy sencilla, de fácil comprensión para que puedan fijar toda la parte del metabolismo del hierro. Y por partes estaremos indicando de que la absorción, siempre hemos indicado de que el hierro inorgánico, ¿verdad? En su estado ferroso es mucho más fácil absorbible. En su estado hemínico, ¿verdad? En su estado hemínico es mucho más fácil de absorber que el no hemínico. Y se absorbe siempre como una sal ferrosa a nivel del duodeno. Y estas dos, tanto la apoferritina como la ceruloplasmina, son proteínas transportadoras, ¿verdad? Van a facilitar el transporte del hierro hacia el interior o hacia el exterior de la célula, ¿verdad? La célula plasmina también entonces va a ser una parte, o una proteína que también va a ser transportadora del cobre, ¿verdad? La carencia de la célula plasmina va a determinarnos un síndrome que sería el síndrome de Wilson, ¿verdad? Caracterizada pues por el depósito de cobre a nivel entonces de la córnea, ¿verdad? Formando entonces el anillo que es el Kaiser y Fleischer, si se recuerdan algo entonces de la semiología, ¿verdad? Entonces el Kaiser y Fleischer, que sería el depósito de hierro, de cobre. El exceso de hierro siempre va a eliminarse en forma de ferritina intracelular y en las sustancias que van a alterarla, y también hay sustancias que van a alterar la absorción. Habíamos indicado en una gráfica, ¿verdad?, del hierro hemínico y no hemínico, que favorecían la absorción y otras sustancias que inhibían la absorción, ¿verdad? Entonces, eso siempre es dependiendo del tipo de hierro que estemos utilizando, si es hemínico o no hemínico. Hemos indicado que la absorción va a ser mucho más factible, más fácil cuando es en forma de sal ferrosa. Todos los alimentos se van a desintegrar a nivel del estómago y se va a liberar entonces el hierro, que luego se va a reducir al estado ferroso. Su absorción, ya saben, muy bien, se absorbe a nivel del duodeno, se va a oxidar, perdón, y va a formar aquí el complejo apoferritina, y viene a convertirse posteriormente en ferritina, que va a ser la parte constitutiva del depósito de hierro. No se olviden entonces. Este paso de hierro a la circulación, perdón, el paso entonces de hierro a la circulación
es decir, desde las células hacia la circulación, está regido entonces siempre por una proteína que es la ferroportina, ¿no? La ferroportina, y las necesidades corporales de este metal van a ser dependiendo la cantidad de 12 a 15 miligramos de hierro. Y se van a absorber de 5 a 10% de 0,6 miligramos por día. Entonces, como se darán cuenta aquí, necesito la participación de proteínas tanto para el transporte como para la fijación del hierro, ¿verdad? Y también para el mecanismo de cambio, de reducción entonces del estado férrico al estado ferroso. Esa reducción del estado ferroso o férrico al estado ferroso va a ser por la apoferritina, ¿verdad? Y posteriormente depositado en forma de ferritina. Y ese paso del hierro de la circulación está regido por otra proteína que es la ferroportina, ¿verdad? Y esta concentración de ferroportina está supeditada entonces a la cantidad de hierro que se necesita o que se quiera movilizar. El hierro M, también entonces ya saben ustedes de que el M está formado por 4 núcleos pisólicos y en su interior está constituida por la molécula de hierro, ¿verdad? Por el alosterismo hemos indicado de que el alosterismo de la hemoglobina se caracteriza entonces de que el grupo M, ¿verdad?, de un núcleo pisólico tiene que estimularse para que posteriormente los otros núcleos pisólicos también se activen y formen entonces la función de transporte de oxígeno o de liberación del oxígeno y del CO2. Entonces esa es la forma por alosterismo o por isomería de la hemoglobina se va a generar este tipo de actividad. Este hierro va a atravesar la membrana celular. ¿A través de qué? De la membrana a través de receptores, ¿verdad? De receptores de transferrina y que van a determinarnos la liberación de proteasas que van a hacer que se hidrolicen y penetren con mayor facilidad al interior de la célula. Y para posteriormente liberarse cuando así las necesidades o requerimientos del organismo se incrementen o se necesiten. El transporte ya habíamos indicado, ¿verdad? Esa es parte de la absorción. El transporte está dada por la apotransferina y la transferina. No se olviden entonces, la apotransferina va a ser el precursor de la transferina, pero ambos son entonces proteínas que son necesarias para el transporte del hierro. Pueden estar entonces representadas en forma monoférrica o diférrica. Su vida media de esta apoferritina y transferina es de 8 a 10 días. La producción es a nivel del hígado, ¿verdad? A nivel entonces hepático, y siempre va a estar aumentada entonces la apotransferina y transferina cuando exista unas ferropenias. Cuando existe un déficit en la producción o en el aporte de hierro o en la absorción del hierro, siempre se va a tener que incrementar la cantidad entonces de estas proteínas para captar mayor cantidad de hierro que así se requiere. Esta es la distribución del hierro en los diferentes compuestos proteicos en el hombre, ¿vean? Aquí habíamos indicado en la anterior clase de que el hierro se va a distribuir en 3 compartimientos, ¿verdad? O en 3 formas. En el hierro funcional, en el hierro de transporte y en el hierro de almacenamiento. En el hierro funcional está dada por la hemoglobina, ¿verdad? En un 31, o sea, 2.300 miligramos de hierro en la hemoglobina, y el hierro en miligramos por kilo peso es de 31. La mioglobina 300 miligramos. El M enzimático 80 y el M no enzimático 100. El de transporte es dada por la transferrina. 5 miligramos de hierro en la transferrina, es decir, unida a la molécula de proteína. El almacenamiento, ya saben ustedes, la ferritina, 700 como de hierro en la ferritina y en la hemosiderina 300 miligramos. En total se hacen 1000, ¿verdad? Esta es la cantidad entonces de requerimientos de hierro en el organismo que se encuentran de depósito en el organismo. ¿Sí? Con respecto a la transferrina, está dada a una proteína, ¿verdad? Sérica, o sea, del plasma, que va a unirse y transportar el hierro. ¿Con qué finalidad va a unirse entonces esta proteína al hierro? Para formar un complejo, ¿verdad? Transferrina-hierro, y de esta forma ser distribuido a las demás células, ¿sí? Actualmente también se va a aplicar a una familia más amplia de proteínas homólogas que van a incluirse.
Entonces, no solamente la transferrina, ¿verdad?, la que va a ser transportadora de hierro, sino también existen otras proteínas que también tienen hierro y transportan el hierro. Y entre ellas tenemos la transferrina sérica, la lactoferrina, la ovotransferrina y la melanotransferrina. ¿Ven? Estas también son proteínas, ¿verdad?, que van a buscar la unión del hierro para transportarlas, para transportarlas. Aquí en el transporte, el hierro plasmático es transportado por una proteína, ya saben ustedes, la beta-1 globulina transferina o siderabilina, que se va a formar en el hígado. La utilización y el almacenamiento, 30% del hierro corporal está almacenado en forma de ferritina y de hemosiderina. ¿En dónde se encuentra entonces la ferritina y la hemosiderina? A nivel entonces del sistema retículo endotelial, que antes se llamaba sistema retículo endotelial, ahora se denomina sistema fagocítico mononuclear, y también a nivel del parénquima celular. ¿Y dónde está entonces este sistema fagocítico mononuclear? Está representado por el hígado, la médula ósea, el vaso, músculos, riñones, etc. Vean, entonces todo ello va a generar de que la homeostasis del hierro en el organismo sea activo, sea constante, sea continuo, ¿verdad? Con ciertas variaciones en su concentración y en sus volúmenes dependiendo de los requerimientos. Y la excreción, ya saben ustedes, es muy mínima la excreción del hierro y es de 0,5 hasta 1 miligramo por día, a través del tracto gastrointestinal, de la piel, las uñas, sudor, cabellos, etc. Entonces son mínimas las concentraciones. Esta gráfica nos está indicando entonces la forma del mecanismo de la homeostasis del hierro, es decir, del transporte del hierro. Y este camión está representando a la transferrina, es decir, a la proteína transportadora del hierro, ¿sí? Esta proteína transportadora del hierro que está unida a la molécula de hierro va a buscar, ¿qué? El receptor de la transferrina. ¿Dónde se encuentra este receptor de la transferrina? En la periferia de la célula. ¿Vean? Va a buscar este receptor, va a incorporarse a través entonces de este receptor, a través de la ferroportina al interior de la célula y forma el complejo transferrina-receptor de hierro. ¿Está claro? Receptor de transferrina se abre la transportina, ingresa esta molécula y forma el complejo transferrina receptor de hierro. En el interior, este complejo transferrina y receptor férrico va a buscar entonces un endosoma. Se incorpora entonces a través de la membrana del endosoma al interior de ello y va a generarse el desdoblamiento, la fractura, la ruptura de este complejo. Por un lado, el hierro va a salir entonces del endosoma, de la membrana de la célula eritrocitaria y va a buscar la síntesis del hemo. 1. El resto del complejo, es decir, del complejo transferrina, va a salir del endosoma, busca el receptor de la transferrina y va a buscar un otro receptor de transferrina en el sistema vascular. Esta es entonces la recirculación que genera la transferrina, el hierro, para formar la síntesis del hemo y también activar la transferrina o el receptor de transferrina por este complejo transferrina-receptor. ¿Está clara entonces esta explicación? Jóvenes. ¿Está claro? Doctor, doctor, una vez más puede explicar, por favor, lo del complejo receptor hierro. Bien. Entonces les decía de que la transferrina era una proteína que transformaba entonces o transportaba el hierro, ¿sí? Entonces este complejo transferrina-hierro va a llegar hasta el receptor de la transferrina. ¿Dónde está ese receptor? En la superficie de la célula. Este receptor a la llegada del complejo transferrina-hierro
va a estimularse, va a abrir entonces a través de la transportina, va a abrir entonces este receptor, se va a incorporar en el interior de la célula y va a formar un otro complejo que es el complejo transferrina receptor de hierro. Este complejo transferrina y receptor de hierro va a buscar, va a incorporarse en el interior de un endosoma. Este endosoma tiene la finalidad entonces de desdoblar, de dividir, de fraccionar el complejo transferrina receptor y hacer de que el hierro salga del endosoma y haga la síntesis del hemo, por una parte. Por otra parte, el complejo transferrina va a salir entonces del interior del endosoma, busca el receptor de transferrina, sale y va a buscar otra molécula o otro receptor a nivel vascular para generar entonces la misma circulación o la misma función de transporte del hierro. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Otro mecanismo dentro del metabolismo dentro del metabolismo del hierro, tenemos la captación celular. ¿A qué se refiere como captación celular? A esto, ¿verdad? De que el hierro con la transferrina está llegando a los receptores. Una vez de que este complejo hierro-transferrina ha llegado al receptor, ¿qué hace? La célula se activa. ¿Para qué? Para que capte a ese receptor, pues, ¿verdad? Para que capte entonces. ¿Dónde está? No. Para que haya la captación celular. ¿Y cómo se produce esa captación, verdad? Los receptores de transferrina por pignocitosis. La llegada entonces del complejo transferrina-hierro llega al receptor y por pignocitosis se ingresa al interior de la célula. Esta pignocitosis y esta activación del receptor está dada por la participación de genes del cromosoma 3, por genes del cromosoma 3. Estos receptores de transferrina se encuentran en todas las células, ¿verdad? En todas las células. Y van a estar activas y van a incrementar su función cuando haya una disminución o una ferropenia. ¿Listo? Esa captación va a estar incrementada cuando haya una ferropenia. Luego de ello tenemos que hablar la homeostasis del hierro, es decir, el equilibrio, la cantidad suficiente de hierro que tiene que haber en el organismo para que las funciones de formación de hemo, de eritropoiesis, de carencia de hierro no sean estables, sean equilibradas, ¿verdad? Por eso digo la homeostasis del hierro. Y ello está supeditado, o está regido, o está regentado, ¿por qué? Por el epitelio del duodeno, ¿verdad? Si el epitelio del duodeno está íntegro, está completo, está sano, pues va a haber una buena absorción, va a censar, va a contar, va a seleccionar las moléculas de hierro, ¿verdad? Y depende de las demandas que está requiriendo el organismo, va a generar entonces una mayor absorción. 1. Epitelio del duodeno. Los enterocitos van a ser otro tipo de células, ¿verdad? Que son especializadas para la absorción y también el transporte del hierro en su estado ferroso. Y la regulación de la absorción del hierro va a generarse por dos interfaces. ¿Cuáles son las interfaces que van a participar en el intestino delgado para la absorción del hierro? Las membranas apicales y las membranas vasolaterales, es decir, los desmosomas y los hemidesmosomas de los enterocitos. ¿Listo? Está claro esta parte de la homeostasis. La homeostasis del hierro se genera por tres mecanismos. 1. Epitelio del duodeno. Epitelio del duodeno íntegro, buena absorción. Enterocitos también son células especializadas a nivel del intestino que van a generarnos una buena absorción y un buen transporte de hierro. Y finalmente, la absorción del hierro en su estado ferroso va a generarse por dos interfaces del epitelio intestinal. ¿Cuáles son esas dos interfaces?
la membrana apical y las basolaterales, es decir, los desmosomas y los hemidesmosomas. ¿Está claro? Sí, doctor. Esta homeostasis del hierro a nivel membrana apical, ya saben ustedes de que a nivel de la superficie o de la cúspide de los enterocitos se encuentran múltiples microvellosidades, ¿verdad? Microvellosidades que tienen un gran poder de absorción, dependiendo entonces por el pliegue que se está generando. Entonces van a estar especializadas en el transporte del hemo y del hierro en su estado ferroso hacia la célula. Esta membrana apical que está absorbiendo el hierro también va a ser parte de ¿qué? Va a ser activa por la participación de enzimas. Y en ellas tenemos el citocromo reductasa, que está regida, ¿sí?, por este gen que es el CYP558. Tenemos otra vía que es el transportador de metales divalentes, la vía de captación del hierro M, que está regida por el SP1, y los exportadores nuevos que son genes, ¿verdad?, que se encuentran a nivel entonces de cromosomas y a nivel de receptores de células. Y la vía de la transferrina. Entonces, ¿cuál es lo más importante para determinar la homeostasis del hierro? Todas estas son importantes, pero si se dan cuenta es un aspecto molecular muy grande. Entonces, lo único que ustedes deben saber y conocer entonces en la homeostasis del hierro es de que la vía de la transferrina a través de la endocitosis es el mecanismo principal para generar el equilibrio del hierro en el organismo. ¿Está claro? ¿Sí? Todas estas, el citócromo, vía del metal, del transportador de metales divalentes, la captación del hierro M, exportadores nuevos, son activos, están presentes, pero por ser un aspecto molecular ya de especialidad, lo que a ustedes les interesa es de que la vía de transferrina, por su endocitosis, es el mecanismo principal para generar la homeostasis del hierro. ¿Listo? Esta gráfica, entonces, vamos a poder ver de que, esta gráfica nos está representando, ¿verdad?, la homeostasis del hierro. La homeostasis del hierro. Y si se fijan en la parte superior de esto, tengo la hepcidina, que es una proteína, una glucoproteína. Y en la parte inferior tengo la hepcidina también y la efestina y la ferroportina. ¿Ya? Hepcidina, efestina, ferroportina. Estas moléculas proteicas son importantes en el mecanismo de la homeostasis del hierro. Vayamos entonces por partes. A nivel del enterocito que les estoy indicando, en la parte superior tenemos el hierro de la dieta. Estamos entonces, cuando se ha ingerido entonces el alimento, llega a la luz intestinal, se desdobla entonces en estado ferroso, busca entonces las velocidades entonces del intestino, de los enterocitos, se colapsan, se unen y van a buscar entonces, ¿qué cosas? Receptores. Estos receptores están representados por los transportadores de metales divalentes 1. Estos se van a activar, van a abrir entonces esas compuertas de la superficie apical del enterocito, va a ingresar el hierro y va a buscar entonces, ¿qué? Unas proteínas que van a transportarlas como depósito, que sería la ferritina. Esta ferritina en el interior de la célula por mecanismo enzimático va a buscar también entonces otros receptores en la parte basal, ya no apical, sino en la parte basal de los enterocitos y donde se encuentra la efestina y la ferroportina. ¿Listo? Esta efestina y esta ferroportina son necesarias. ¿Para qué? Para que abran las compuertas de la parte basal del enterocito, salga el hierro o la ferritina y llegue hacia el torrente circulatorio. Buscan entonces el hierro a las proteínas del plasma, que es en este caso la transferrina, forman el complejo transferrina-hierro y circulan por la luz
del vaso. Está claro esta parte del enterocito. Uno. Segundo, a nivel del hepatocito, que está representado por las células del macrófago o células Kupffer, en el interior del fagocito, si se fijan ustedes del hepatocito, tenemos la ferritina. Esta ferritina igual va a llegar entonces en el mismo mecanismo que hemos referido en el enterocito, va a llegar al interior de la célula, va a formar la ferritina, va a liberar el hierro, va a buscar entonces los lugares de salida del hierro, en este caso la efestina y la ferroportina, sale el hierro hacia el torrente circulatorio, por un lado. Por el otro lado, en el interior de este hepatocito, ¿verdad? De esta célula Kupffer, existe una proteína que es la hepsidina, que se está formando en el hígado. Esta hepsidina, ¿qué función cumple? Tiene que salir a través de la membrana del hepatocito y llegar hacia el torrente circulatorio, ¿sí? Hacia el torrente circulatorio. ¿Cuál va a ser la función de la hepsidina? En el interior de la célula del hepatocito va a cumplir dos funciones. Uno, de que capte la mayor cantidad de hierro en el interior de la célula, ¿sí? Y de esta forma acumule hierro en su interior del hepatocito y cierre la ferroportina. ¿Está bien? Una función. Y la otra función es de que esta hepsidina bloquee entonces la ferroportina y la hemojuvelina y genere entonces un acúmulo de la hepsidina del hierro en el interior de la célula. ¿Listo? Y a nivel de los macrófagos, la hepsidina en el interior del macrófago va a entrar el hierro, forma la ferritina, llega entonces a depositarse en su interior. Y el eritrocito, que está ya senescente, que se está destruyendo, va a liberar el hierro. Este hierro es captado por el fagocito o macrófago y este hierro va a buscar la ferroportina. Esta ferroportina llega, entonces libera hasta el torrente circulatorio. Entonces, estas tres células que les estoy indicando son parte integrante de la homeostasis, del equilibrio del hierro. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Ya. Muy bien. Espero de que me estén entendiendo. Veamos entonces el metabolismo del hierro. La regulación del metabolismo del hierro ocurre a nivel del receptor de transferrina. Ya conocen la ferritina y el ácido delta aminolebulínico sintetasa. Y estos son los elementos que van a responder al hierro. Entonces, elementos respondedores del hierro, que son entonces la hepsidina, que es el regulador negativo de la absorción intestinal y de la salida del hierro de los macrófagos. Entonces, ¿a través de qué sustancia la hepsidina regula el metabolismo del hierro? Pregunta. ¿A través de qué sustancia la hepsidina regula el metabolismo del hierro? Nada. Elementos respondedores del hierro. Elementos respondedores del hierro son los elementos que van a activar entonces ¿a qué? A estos receptores de transferrina, ferritina y ácido delta aminolebulínico, haciendo de que la hepsidina entonces sea el regulador de la absorción y de la salida del hierro de los macrófagos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, las células, ¿sí?,
son sensibles a la respuesta de estos elementos respondedores de hierro. Y dentro de ellos tenemos la hepsidina, la ferroportina. Y en esta gráfica dense cuenta de que cuando tengo una baja hepsidina, ¿sí? Este es el interior de la célula, y cuando hay baja hepsidina, la ferritina se encuentra en el interior y el hierro en menor proporción. ¿Listo? Baja hepsidina, baja proporción de hierro. Y este hierro, cuando está en baja concentración con baja hepsidina, la ferroportina se abre y sale con facilidad hacia el plasma. No se olviden, hepsidina baja, hierro con ferroportina libre y salida del hierro al plasma. En cambio, cuando hay alta hepsidina, cuando existe gran cantidad de hepsidina, existe una mayor cantidad de hierro en el interior de la célula. No hay salida de hierro hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el receptor de la ferroportina está bloqueado. Y lo único que sale es la hepsidina hacia el plasma. ¿Bien? ¿Se han dado cuenta? Está claro. Sí, doctor. Muy bien. Y la producción de la hepsidina ya hemos indicado de que se produce a nivel de ¿dónde? Del hígado. ¿Sí? A nivel de los macrófagos del hígado, a nivel de las células de Kupffer del hígado. Y esto está regulado por ¿qué? El nivel de hierro en los almacenes corporales, ferritina y hemosiderina. La inflamación va a ser una de las causas que va a generar mayor proporción, mayor cantidad de formación de la hepsidina, siendo este proceso de la inflamación el mecanismo fisiopatológico de la anemia de proceso crónico. ¿Listo? Otro, la demanda del hierro por los eritrocitos y la hipoxia también van a generar un incremento de la hepsidina. Por eso de que en los pacientes con eritrocitosis que están generando entonces hipoxia por una baja de concentración o de presión entonces barométrica, van a generarnos una mayor formación de hepsidina. Por lo tanto, el hierro va a estar ¿qué? Secuestrado a nivel de las células, ¿sí? Generando entonces, ¿qué? Una anemia. ¿Vean? Una anemia de proceso crónico. Todas ellas entonces van a estar supeditadas a los genes, ¿verdad? A los genes de proteína de la hemocromatosa hereditaria y también del del receptor de transferrina 2. Y otra proteína que va a ser la hemojuvelina, ¿verdad? La hemojuvelina entonces van a interactuar con las células hepáticas para iniciar la producción de hepsidina. Entonces la juvelina también va a ser otro mecanismo que va a estimular a nivel del hígado para la formación de la hepsidina. Entonces no se olvide, inflamación, demanda de hierro por los eritrocitos y la hipoxia, y la juvelina van a ser los responsables de ¿qué? De que se incremente la cantidad de hepsidina. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Y estos son los elementos respondedores al hierro que les había explicado y van a regular dependiendo de las reservas del hierro, van a contar, identificar y responder a los cambios del pool. La regulación va a ocurrirse a nivel de la transcripción y de la traslación del ARN mensajero. Vean ustedes de que este es un mecanismo que netamente genético, ¿verdad? Por genes que van a participar en la transcripción y en la traslación del ARN mensajero. Y posteriormente van a influir en la expresión del receptor de la transferrina que regulan la ferritina en el duodeno. Entonces, si se dan cuenta, el mecanismo de la absorción del metabolismo del hierro es netamente molecular, debido entonces a la participación genética, a la participación de proteínas y a la participación activa de los receptores de las células.
La carencia de hierro va a estar dada entonces, ¿por qué? Por una depleción de las reservas, habíamos indicado, ¿verdad? De que en la clasificación de la OMS y dependiendo de la cantidad de la hemoglobina y de la concentración del hierro en los depósitos, se caracterizaban o se clasificaban las anemias ferropénicas. Y ellas estaban dadas por depleción de las reservas, por depleción del hierro en el transporte, es decir, de un déficit de proteínas transportadoras de hierro, como son la transportina y la anemia ferropriva. ¿Sí? Estas son las causas, entonces, que están generando la carencia de hierro. Otras causas de carencia del hierro, vean ustedes el sangrado crónico, ¿verdad? Transferencia del hierro materno al feto en mayor proporción, inadecuada ingesta, lactantes y niños, mala absorción y las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas. Esas son también causas de carencia. La dieta inadecuada, ya saben, infancia, adolescencia, mala absorción del hierro, pérdida crónica de sangre, gastritis, úlceras, neoplasias, menstruación, cálculos, en el embarazo por requerimientos en los primeros meses y en la lactancia, ¿no? Donde la leche materna es pobre en el hierro. Y las causas de déficit de hierro, estas son, ¿verdad? Según la edad, lactantes déficit de hierro, de rápido crecimiento, adolescentes rápido crecimiento y menstruación, y en la mujer en edad fértil, causas ginecológicas y embarazos de primer trimestre. Entonces aquí nos quedamos, jóvenes, disfruten su saldo de la tarde y nos estamos viendo el día martes para completar ya el tema. Listo, jóvenes, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.